Oh, bueno, ya terminó la tanda. Marcelo, vamos con Humberto Schiavoni. Él es presidente del PRO y es también candidato a diputado en Misiones por el Frente Cambiemos. Humberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Cómo estás viendo la campaña? La campaña coincido con Gustavo Pose, que estuvo anteriormente, es una campaña que está todavía fría. Mucha gente, hasta te diría periodistas en algún lugar del interior, desconocen cuál es el sentido del PASO, ¿no? Entonces es un tema que todavía como que hay una suerte de precalentamiento. Yo creo que la elección del domingo va a servir como para introducirnos en el tema realmente de cara a octubre. En el cuadro que presentan hoy 6 o 7 encuestas que muestran que va ganando Scioli, pero bueno, para algunas no llega al 40%, para otras sí, pero nunca se distancia más de 7 o 8 puntos, o a veces menos, de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, es lo que nosotros teníamos más o menos calculado. Es un escenario muy bueno para nosotros, que nos permite ir a una polarización prácticamente total de cara a la elección de octubre. Si tenemos en cuenta que Mauricio a principios del 2014 estaba en media 12, 13 puntos, es un avance muy significativo en la construcción que ha hecho tanto desde su candidatura como desde el espacio que conformamos. Pero en las últimas semanas ha crecido Sergio Massa como espacio y eso les está quitando quizás posibilidad de crecimiento al PRO. ¿Cómo pueden hacer para apuntar a ese voto? ¿O ese voto terminaría yendo más hacia el peronismo? No. Nosotros vemos que hay un polo muy claro que es el de la continuidad, donde ya nadie a esta altura le cabe la menor duda de que Scioli es la continuidad del kirchnerismo, está pegado al libreto del kirchnerismo, está secundado por los hombres del kirchnerismo y bueno, y su propia historia, ¿no es cierto? Él fue vicepresidente de Kirchner y además ya lleva el segundo periodo como gobernador del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Y del otro lado está el polo del cambio que se empieza a prefigurar, se empieza a consolidar y creo que estos pasos van a ser una primera etapa y hacia octubre ya claramente va a ser el otro polo dominante. Nosotros vemos que más allá de las pertenencias partidarias, la gente está votando hoy por cuestiones que van con el cambio, con la necesidad de que se instaure en el país un viento diferente, ¿no? Humberto, sin embargo, en el discurso de Mauricio Macri el día del triunfo de Larreta, hubo quienes interpretaron que él hacía un viraje al decir mantenemos aerolíneas pero bien administradas, mantenemos YPF, mantenemos asignación universal por hijo. Mira, Mauricio es un dirigente que nunca ha tenido problemas en reconocer que pensaba una cosa y después cambiaba porque incorporaba a su conocimiento otros elementos que le hacían cambiar de idea y no era oportunista su visión ni se aferraba a un dogma o una ideología. Pero en este caso concreto, si uno va a los diarios de sesiones, lo que dijo Mauricio es absolutamente coherente en su gran mayoría con las posiciones que ha sustentado el bloque de diputados en la Cámara, conducido por Federico Pinedo en la Cámara Baja. El caso más patente es el de la asignación universal por hijo, que el gobierno invierte la carga de la prueba. Quien estaba en contra y retaseaba su apoyo a esta iniciativa fue el propio kirchnerismo. Sí, me acuerdo que Cristina Fernández decía no hay que hacer la ayuda universal porque específica no sirve y a los 15 días se adueñó de la idea. El proyecto original que lo presenta Elisa Carrió fue acompañado por el bloque del PRO capitaneado por Federico Pinedo. Lo mismo con el tema de la estatización de las AFJP. Nosotros no discutíamos que el rol del Estado tenía que ser muy importante y decisivo. Y lo único que proponíamos era que existiera un sistema de reparto administrado por el ANSES y quienes preferían seguir en el sistema de capitalización individual lo hicieran a través de la FJP del Banco Nación. Pero de ninguna manera decíamos que el Estado no debía intervenir o nos aferrábamos al sistema Marcelo anterior. Pero de alguna manera ese giro o esa especificación de que no había que cambiar tanto fue interpretado como que el cambio ya no pagaba tanto en términos electorales, que ahora había que darle un poco más de continuidad al discurso. No, primero, insisto, no es cambio, hay una absoluta coherencia, insisto, se pueden revisar los diarios de sesiones para que no exista controversia,
Pero además el cambio también tiene que ver con otras cosas. El cambio tiene que ver con que el que piensa distinto no sea perseguido, no se le saque un beneficio por expresar una posición diferente a la del gobierno. El cambio tiene que ver con la defensa de las instituciones, con respetar la división de poderes, el cambio tiene que ver con que el Estado trabaje para la gente y no para los intereses de un grupo político. El cambio tiene que ver con mucho más cosas que medidas puntuales de políticas públicas. Humberto, coincidamos con Marcelo al principio que la economía parece haber entrado fuertemente en la campaña. También coincidimos los dos en que nadie quería que entrara a la campaña, ni el oficialismo ni la oposición. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, veo por un lado lo que tiene más rating, que es el tema del dólar, si pasa la barrera de los 15, etcétera. Pero vemos una cuestión que es mucho más complicada, que es la situación de las economías regionales. Nosotros que recorremos permanentemente, y más aún en campaña al país, y en el caso mío en la provincia de Misiones, vemos que todas las economías regionales que están vinculadas al mercado externo tienen tres problemas. Por un lado, un dólar planchado que le baja su precio internacional. Por otro lado, una inflación galopante que le sube constantemente los precios. Y además, como manera de bajar el dólar, el gobierno apela a la suba de tasas. Y encima se le suma un encarecimiento del costo del dinero, que para las pymes siempre es mucho más caro que para las grandes empresas. Con lo cual se están produciendo situaciones de no levantar cosechas, de despidos, empieza a haber despidos masivos en sectores. Por ejemplo, estuve charlando con empresarios tealeros que exportan y que es un precio que no se puede modificar desde el productor misionero y por lo tanto está sujeto al tipo de cambio. Bueno, esta situación se multiplica a lo largo y a lo ancho del país y es realmente un tema preocupante porque afecta a las condiciones sociales de muchas provincias argentinas. ¿De eso se sale devaluando? No, yo creo que es un conjunto de medidas, tiene que ver con el costo del dinero, tiene que ver con la presión impositiva, que es el otro gran tema, acá hay una presión impositiva tremenda, tiene que ver con las obras de infraestructuras que necesitan las economías regionales para llegar con mejor logística a los mercados de consumo nacionales o a los puertos de embarque. El ferrocarril, que fue una de las banderas iniciales del kirchnerismo en contraposición al menemismo que los había desarticulado, después de 12 años no se ha restablecido. Por ejemplo, en la región nuestra, el Urquiza Cargas, hace varios años que no funciona y cuando funcionó, funcionaba mal. Humberto, hablando de la región, ¿cómo está Misiones? Bueno, Misiones le comprenden las generales de la ley. También, pero política y electoralmente, ¿cómo se presentan ustedes? ¿Qué hay? Bueno, por primera vez en Misiones también se está produciendo una polarización. Es la primera vez en 20 años que se vota en forma conjunta con los cargos nacionales. Siempre la provincia había desdoblado las elecciones. La última elección fue en el año 95. Entonces, obviamente la polarización a nivel de presidencial requiere un armado provincial que la pueda sostener. Si no, el gobierno provincial siempre trató de dividir a la oposición. En este caso hemos conformado un frente que se llama Vamos Juntos, con un candidato muy potente que es el ingeniero Alex Ziegler, actual diputado nacional, que está permitiendo, digamos, acompañar y sinergizar desde lo provincial el efecto nacional. Gracias por haber venido, Humberto. Suerte, candidato a diputado por Cambiemos en Misiones.